de algunos aspectos orientadores en relación con las herramientas, 5 claves de la inocuidad de los alimentos y buenas prácticas de producción. Quiero compartir con ustedes en esta pantalla este póster sobre las 5 claves de la inocuidad de los alimentos. ¿Todos lo pueden ver, por favor? Ana Belén. Sí, se ve. ¿Se ve? Bien. Bueno, ya estamos reiterando algo que ustedes han visto, han estudiado y están trabajando para el informe que deben entregar el 26 de junio. Ahí tenemos las 5 claves de la inocuidad de los alimentos. Es importante ubicarnos para qué se utilizan estas herramientas. Estas 5 claves para la inocuidad de los alimentos es la herramienta básica, elemental, que promueve la protección sanitaria de los alimentos. Quiere decir que hay otras herramientas que son más complejas y por lo tanto son de mayor compromiso para la calidad de los alimentos. Estas 5 claves se utilizan en los lugares donde no existía ninguna preocupación en relación con la calidad de los alimentos. Es la medida más elemental. También constituye una muy buena herramienta para educar a los manipuladores. Así que ubicamos el uso de esta herramienta para hacer educación sanitaria de los manipuladores de alimentos y para llamar la atención sobre el cuidado de los alimentos en aquellos lugares donde no se garantizaba nada. Es lo más elemental. En este sentido, ya ustedes saben que se habla de mantener la limpieza, de separar los alimentos crudos y cocinados. Se habla de cocinar completamente los alimentos. Se habla de mantener los alimentos a temperaturas seguras y usar agua y materias primas seguras. Esas son las 5 claves. Si bien es cierto que este es un cartel que se utiliza para brindarle educación sanitaria a los manipuladores de alimentos, también es una forma de aprender sobre los elementos básicos de la inocuidad de los alimentos. Y en el nivel que ustedes están, estudiantes universitarios, en breve, profesionales de la alimentación y la nutrición, tienen que conocer el por qué. ¿Por qué se aplican estas medidas? Y tienen que dominar que mantener la limpieza va a tratar de evitar la contaminación de los alimentos. Después tenemos separar alimentos crudos y cocinados. Esta clave también está dirigida a evitar la contaminación de los alimentos. La tercera clave, cocinar completamente, está dirigida a evitar la supervivencia de las formas vegetativas de los contaminantes biológicos. La cuarta clave, mantenga los alimentos a temperaturas seguras, está dirigida a evitar la multiplicación de los contaminantes biológicos, que como las bacterias, los hongos, se pudieran multiplicar en los alimentos. Y la quinta clave, usar agua y materias primas seguras, está dirigida también a evitar la contaminación de los alimentos.
Así que de las 5 claves, hay 3 que están dirigidas a evitar la contaminación. Use agua y materias primas seguras. Eso es para evitar la contaminación. También, cuando decimos separe los alimentos crudos y los cocinados. Y también cuando hablamos de mantener la limpieza. Tratándose de la contaminación, tenemos que recordar que existen 3 fuentes de contaminación de los alimentos. Esas fuentes de contaminación son los manipuladores, y ahí se hace énfasis en mantener la limpieza en relación con el lavado de las manos. También existe otra fuente de contaminación que son las superficies que contactan con los alimentos. Y ahí, bien, mantener la limpieza, que se habla de las superficies, utensilios que están en contacto con los alimentos. También pueden ser fuente de contaminación los alimentos crudos, los alimentos de origen animal como las carnes, los huevos, también algunos productos vegetales pueden ser fuentes de contaminación. El agua y las materias primas, los ingredientes que se utilicen, también pueden ser, como ya dije antes, fuentes de contaminación de los alimentos. Entonces, en el ejercicio que ustedes les piden para el 26 de junio, ustedes tienen que distinguir esto que les estoy diciendo y tienen que ejemplificarlos específicamente con determinados contaminantes biológicos y con determinados contaminantes químicos según el origen de los mismos y según las características de esos contaminantes. Así es como se responde ese ejercicio que ustedes están ejecutando. Y todo eso que he mencionado tiene que ver con contaminación de los alimentos, que es uno de los peligros. El otro peligro es que las formas vegetativas de los contaminantes biológicos, como las bacterias, sobrevivan a los procesamientos de los alimentos. Y aquí, dentro de los procesamientos de los alimentos, se hace especial énfasis en relación con la cocción completa. Y aquí, reitero, es una clave dirigida a evitar la supervivencia de esos contaminantes. La otra clave dirigida a evitar la multiplicación de los contaminantes biológicos es mantener los alimentos a temperaturas seguras. Y ustedes deben ampliar estos estudios en relación con el termómetro, que tiene una escala significando el área o zona de peligro de los alimentos en relación con la multiplicación de agentes biológicos y las áreas de seguridad. Las áreas de peligro, como ustedes están viendo, está enmarcado entre los 5 y los 60 grados. Por encima de 60 grados y por debajo de los 5 grados Celsius, estamos hablando de zonas de seguridad. En esas temperaturas es muy poco probable que haya multiplicación de agentes patógenos que se transmiten a través de los alimentos. Es importante manejar esto que les estoy indicando en relación con las temperaturas que marcan las zonas de peligro y las zonas de seguridad. Es decir, que las 5 claves tenemos que manejarlas como una herramienta para educar a los manipuladores y para exigir los elementos básicos, elementales en la protección de los alimentos. Y tienen su fundamento en los peligros que pueden suceder con los alimentos
ya sea por la contaminación, ya sea por el incremento o multiplicación de los contaminantes, o ya sea por la supervivencia de los contaminantes en los procesamientos que se les realicen a los alimentos. Tratándose de la contaminación de los alimentos, tienen que distinguir las diferentes fuentes de contaminación de los alimentos, que son los manipuladores, la superficie que contactan con los alimentos y los propios alimentos. En relación con estas observaciones que les estoy haciendo para ayudarlos a dominar estos contenidos, ¿qué pregunta tienen?